Bueno, estamos dando inicio en este momento, dándole gloria y honra al Señor primeramente, porque la obra no es nuestra, es de Dios. Y vamos a estar en la presencia de Dios en este momento. Y vamos a tratar un tema que se llama el propósito de Dios. El propósito de Dios es rescatar los hijos para Él. Este es el tema. Ahí vamos a ver la cita clave, y es en 1 Timoteo, hermano, capítulo 1:5. 1 Timoteo 1:5 dice la palabra del Señor. Amén. Le damos la bienvenida a la gente que nos vaya a ver. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Ahí bien, este es el propósito de Dios. El propósito de Dios es un mandato de amor nacido del corazón. Tiene que ser nacido del corazón, que sea limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es el perfil que debe tener el hijo que va a ser rescatado por Dios. Por eso le pusimos el tema, el propósito de Dios es rescatar los hijos, ¿verdad?, para Él. El propósito de Dios y el mandato de Dios es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe no fingida. Amén. Luego vamos a ver Colosenses. En Colosenses capítulo 3:10 vamos a estar dando citas concordadas para que usted más o menos vaya entrando en el tema. Colosenses vamos a estar viendo varias citas. Colosenses capítulo 3 verso 10 habla de un revestimiento. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El propósito de Dios vino del cielo para rescatar hijos e hijas. Ese es el propósito. Que vino del cielo para rescatar hijos e hijas, dando un mandato que tuvieran el corazón limpio y una fe limpia, no fingida. Ese es el tema que hoy vamos a exponer. De una persona nueva que se va renovando conforme a la imagen del que lo crió. ¿Para qué es necesaria la renovación a semejanza del que lo crió? Porque tiene que parecerse a papá, que lo está rescatando. Quiero que vaya a Génesis capítulo 1, 26 y 27. Tiene que tener la imagen del que lo crió. Dice en Génesis capítulo 1, verso 26 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Y señoree de los peces del mar y las aves del cielo, las bestias de toda la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, a imagen de Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene Dios para que se parezca igual a Dios.
El propósito de Dios es rescatar los corazones limpios de un amor y de una fe no fingida, que se parece a Dios, a su Creador, que no es falso, que no es mentiroso y que tiene un perfil de fidelidad que no tiene comparación. Dios hizo al hombre semejante a su imagen. Y ahora a los que está buscando y a los que está rescatando, tienen la misma imagen de Dios, tienen el mismo perfil de Dios, porque deben de tener un corazón limpio, según la cita que leíamos al principio, ¿verdad? Que dice que pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Amén. De un corazón limpio. Dios es un ser de un corazón limpio. Y Dios está buscando esos personajes que están en la tierra que tienen un corazón limpio. Amén. Porque la palabra del Señor dice en Mateo, ¿qué dice? Que los limpios de corazón, estos mirarán a Dios. Amén. Dice que el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe no fingida. Que allá leímos en Génesis capítulo 1, 26, 27, que Dios lo creó a una imagen y semejanza a imagen de él lo creó. Y Dios es de un corazón limpio. Y Dios no tiene fingimiento, Dios es Dios. Amén. Amén. Como es Dios. Él no tiene doble personaje, Él es Dios como es Dios. Solamente es Dios y punto. Él no es cambiante, Él no se transfigura en otra cosa, sino que Él es Dios porque no tiene de qué avergonzarse, porque tiene un corazón limpio, tiene una fidelidad limpia, tiene un amor limpio, tiene un ser sincero. Entonces, el que va a rescatar a Dios vino con un propósito de rescatar los que se parecen a Él. Y por eso le pusimos al tema que Dios vino con un propósito de rescatar los hijos para Él, los hijos que son de Él, los que se parecen a Él. Amén. Amén. En Efesios capítulo 4, 24, vaya ahí para que usted también nos da otra confirmación. 4, 24. Dice, vestidos pues, amén, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿cómo? En la justicia, en la santidad y en la verdad. Dios está buscando y está exigiendo en el mandamiento, en el mandato, que sus hijos crezcan en el conocimiento, en la renovación y que se parezcan a Él, a imagen y semejanza. Dios no puede tener una fe fingida. Dios no tiene un amor fingido. Dios no tiene una justicia fingida. Dios no tiene una santidad fingida. Dios no tiene una verdad fingida. Grave es eso. Que Dios viene por gente que es leal con Él y que se parece a Él. Amén. Amén. Él no viene por un pueblo que está enmascarado, un pueblo que le sirve a Satanás y luego viene y se presenta con Él. No, Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en su justicia. Dios es fiel en su verdad. Dios es fiel en el amor al prójimo. Dios es fiel con su creación. Dios es fiel con Él mismo. Él no se muda. La Biblia dice que al pueblo de Israel le dice, y no han sido consumidos, porque yo no cambio, dice Jehová. Amén. Es misericordioso, es tardo para la ira, es grande en misericordia, y estos legados no los cambia Dios por nada, Él es Dios. Amén. Pero las criaturas que Él vino a rescatar se tienen que parecer a Él. Amén. ¿Por qué hacemos esta presentación? Para que usted como hijo, como hija, creyente o no creyente,
no se ilusione porque ya nomás porque usted tiene el nombre de Jesucristo ya es salvo. No, tiene que tener los perfiles de aquel que le llamó y le crió, conforme a su creación. Dice que lo crió a imagen de él lo crió. Tiene que parecerse a él, tiene que tener la justicia, tiene que tener la verdad, tiene que tener la santidad, tiene que tener la limpieza, tiene que tener el amor. Si estas cosas que parecen muy difíciles para tenerlas nosotros, mis hermanos, se nos hace muy difícil, en Cristo está encerrado el misterio. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Señor nos hace renacer en nuevas criaturas, que nos pone de su Espíritu por medio de su Hijo y nos hace parecer a su semejanza. Entonces, tiene que tener la conversión con una fe no fingida, con una llenura de espíritu no fingido, con una llenura de poder de lo alto, para que sea hijo candidato a hacer que Dios lo rescate, para que Dios lo adopte como hijo y como hija. Porque el Señor vino con ese propósito de rescatar hijos e hijas para su gloria y su honra, para llevarlos con Él. Amén. Pero tienen que parecerse a Él. Y quiero que vaya ahora a Filipenses capítulo 2:15. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2:15? Tienen que parecerse los hijos al que nos está adoptando. Filipenses, gloria al Señor. Ando muy lejos. Filipenses capítulo 2:15, ¿qué dice ahí? Dice, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Tiene que parecerse a Dios, tiene que tener los elementos de Dios y tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente a los que están en el mundo, sin el conocimiento ni la adopción de Dios. Por eso es necesario que usted conozca los perfiles del remanente de Dios que debe tener como hija y como hijo de Dios. En esta tarde estamos dándole una porción de lo que requiere el ser hijo adoptado por Dios. Sencillos hijos de Dios, dice, sin mancha en medio de una generación maligna. Sin mancha, sin contaminación. Dice que seamos, para que seáis irreprensibles, sencillos. Tiene que tener sencillez, humildad. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Tiene que haber una diferencia. Amén. Tiene que haber una diferencia. El hijo y la hija. Que Cristo, por medio de Cristo, Dios viene para rescatar. Amén. Por eso estamos dando este tema, para que usted se concientice de que como hijo amado debe tener los legados de Dios. Tiene que tener los perfiles de Dios. Dijimos que tiene justicia, tiene verdad, tiene amor, tiene fidelidad. Aquí dice que sencillos. Una persona sencilla es una persona noble y humilde. Sencilla y humilde, con mansedumbre, con amor. Tiene que tener los elementos para que sea sencilla y humilde. Tiene que tener amor y tiene que ser humilde de corazón. Amén.
Vemos ahí entonces, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 7, 8 y 9, dice, para la gloria y honra del Señor, 7, 8 y 9. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Otro perfil que tiene que tener el amor de Dios para el prójimo. Tiene que tener un amor incansable e interminable de misericordia para lo que le rodea y quien le rodea, incluyendo al poderoso, que es Dios, para que sea apto hijo de Dios para ser rescatado. ¿Amén? Son perfiles que tiene que tener el cristiano que es verdadero, el que tiene una fe no fingida. El cristiano verdadero no se muda. Amén. No se muda en los sentimientos, ni en el hacer, ni en el poder, porque es Cristo mismo, Dios mismo en el ser, ya comprado, santificado. Dice que nos llamó a santificación. Y el que desecha esto, desecha a Dios. El que no quiere andar en santificación está desechando a Dios, porque Dios demanda santificación. Y santificación es limpieza y pureza. Amén. Tiene que tener la limpieza y la pureza. Y en la pureza van todos estos elementos. Va la justicia, va la verdad, va la misericordia, va el amor, va la paciencia, va la mansedumbre, va la llenura del Espíritu, va todo ese legado que el Señor tiene, que hace una unidad perfecta, de una conducta perfecta delante de la presencia de Dios. Y todo eso nosotros lo alcanzamos cuando venimos de todo corazón delante de Dios. Por eso ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene que tener esa plenitud de cobertura, de limpieza y de pureza. Por eso allá leíamos que el hombre que se tiene que ir renovando, se tiene que ir limpiando de la impureza, se tiene que quitar las contaminantes. Por eso leíamos en Timoteo ahí donde dice que tenía que ser una lumbrera en medio de una generación perversa, de una generación que no quiere nada con Dios, de las generaciones que no quieren nada con el Evangelio, nada con Jesucristo. Ahí, ¿sí? Tiene que resplandecer como una lumbrera, como una luz, en medio de una generación maligna, que tiene que tener los perfiles del Creador de la vida, que no se muda. No se muda. Dios no se muda en su amor. Imagínense que Dios se mudara de su parecer. ¿Qué pasaría en el mundo? Sería un desastre. Pero la misma naturaleza nos marca que es un Dios de seriedad, de fidelidad, de compasión y de amor. ¿Qué sería que Dios cambiara de parecer ahorita y quitara el sol? En 4 minutos estaría la tierra congelada. ¿Sí? Congelada completamente, y todos los seres humanos. Sería una catástrofe. Pero dice que Él no ha cambiado. Amén. Y Él dijo un día, dijo, mientras exista día, existirá el sol, la luna, las estrellas, los tiempos y todas las cosas existirán. Amén. Mientras haya Dios. Por eso ahí Dios nos habla no con palabras, sino con hechos reales, que Dios es un Dios de amor.
Dios, si quitara el viento unos segundos, la carne se deshacería sola. ¿Sí? Y si el sol quitara la luz, si Dios quitara la luz, no prosperaría absolutamente nada de lo viviente. Porque la luz es vida. Amén. Si el Señor quitara el calor y el frío, todas las cosas se haría un desastre. Pero Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es demasiado grande. Amén. Estamos vivos porque a Él le place que estemos vivos. Amén. Yo quiero hacer conciencia hoy del gran Dios que tenemos. De ese Dios tan maravilloso que nos ama tanto. Amén. Que el propósito de Él es venir a las vidas de los seres que tienen un parecido con Él, que anhelan su gloria. Amén. Que anhelan estar con Él, que anhelan ser sus amigos, amén, que anhelan ser sus hijos. Él conoce los corazones, amén, y viene a sus vidas para transformarlos y cambiarlos y ayudarles a transformación. Amén. Por eso el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio transformativo, que cambia y transforma a los seres humanos, de lo animal a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. El Señor vino para eso, para cambiar todo eso. En su creación Él puede hacer cuanto Él quiera, pero aquí nos habla un gran amor, una gran paciencia, una gran mansedumbre, una gran templanza de Dios. Amén. Que a pesar de todo lo que hace el ser humano, Él sabe que somos polvo y nos tiene tolerancia. Amén. ¿Qué pasaría si en un minuto Él dijera la palabra y se es quitada todas las aguas? En un minuto Dios lo puede hacer, en un segundo. Yo sé, porque yo he visto su gloria, que en un minuto, en un segundo puede quitar todas las aguas del mundo. Todas las aguas. ¿Qué sería del ser humano? Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque nos ama. Imagínese la grandeza y la majestad de Dios, que cuando creó al hombre le dice para que se enseñore de los peces, de todos los ser volante, de todo animal cuadrúpedo, de todos los animales terrestres, que se enseñore de todo, se lo dejó todo al hombre. Luego le pone ciencia para que explote todos los minerales y todos los metales y sea para uso de su provecho. ¿Sí? Él mismo dio la ciencia, Él mismo está dando la ciencia para que el hombre no se complique la vida. Tenemos un ser compasivo, misericordioso, que va de acuerdo con las edades. Imagínense que Dios no hubiera dado la ciencia. ¿Cómo sería este mundo? Las aglomeraciones en el mundo sería un caos y un mundo de muerte, permanente y constante. Imagínese usted para movilizarse toda la gente a sus trabajos, a pie o en un animal, pero Dios dio la ciencia al hombre para que se motorizara, y no solamente le dio la ciencia para que hiciera el motor, sino también el combustible. Dios hizo al hombre carne y le dio los elementos para que la carne no muera, para que se alimente la carne. ¿Pensaría Dios en todo? Tenemos un Dios misericordioso. La carne no muere porque puso las verduras, puso todos los elementos que el ser humano, todos los minerales, todos los elementos que el cuerpo requiere para que el ser viva. Y yo sé, y soy testigo de que el Señor, queriendo hacerle daño a la humanidad, no necesita nada, solamente decir la palabra. Pero Dios, en su misericordia, dijo: voy a crear al hombre, y le puso todos los instrumentos de bendición. Y luego todo lo miró que era mortal. Lo miró que era mortal. Él sabe bien que dijo: le di el castigo de muerte por la transgresión, pero me duele en mi corazón. Ahí está hablando Dios de misericordia. Me duele en el corazón que muera para siempre esas criaturas que yo crié. Les voy a abrir un portal para que puedan vivir eternamente todo aquel que quiera.
Y el Señor vino para rescatar los que se parecen y los que quieren ir con Él. Amén. Amén. Pero los instrumentos que Él demanda por medio del Evangelio, del misterio del Evangelio, mandó a su Hijo para transformación del ser humano, como propiciación para una transformación de todo aquel que tenga interés por irse a vivir con Él. Vino a rescatar. El propósito del amor de Dios es para rescatar los seres que se habían perdido, los hijos que había perdido en aquel naufragio de la gran rebelión. Pero Dios, siendo bueno, nos trajo esta bendición. Por eso dice que todos los llamados, amén. ¿Qué dice aquí? En el verso 4, capítulo 5, 7, 8 y 9 dice que nos llamó Dios no para inmundicia, sino para santificación. Porque la inmundicia es transgresión, pero la santificación es restauración. Amén. Amén. En la inmundicia pecó Eva y Adán. ¿Sí? En la inmundicia es el pecado de la transgresión. Pero en la santificación, Cristo está a la diestra del Padre. Amén. Amén. Dos caminos diferentes, pero que llevan a diferente lugar. El Señor está dando la oportunidad de que nosotros seamos rescatados. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago capítulo 2, verso 5. Amén. Santiago gloria al Señor. Santiago capítulo 2, verso 5. Santo eres, digno eres de gloria. Amén. Dice, para la gloria y honra del Señor. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Dice lo que dice. Qué precioso. Amén. A los que lo aman. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Amén. A eso vino, para rescatar y dar una porción de misericordia eterna a todas aquellas criaturas que quieran ser restaurados, aquellas personas que quieran ser rescatados. Amén. Amén. A eso vino el propósito de Dios en el amor de Dios. Descendió el amor de Dios del cielo para rescatar con un propósito de darnos una herencia incorrompible a todos aquellos que le amamos, a todos aquellos que sí le decimos, sí, yo quiero, Señor. Amén. Yo quiero, Señor, de su gloria. Amén. Amén. Para ellos, dice que eligió Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. No una fe fingida, como decía la otra cita. No una fe fingida donde sí soy, pero no soy. No, una fe verdadera, genuina, que está en la presencia de Dios, en el tiempo y fuera de tiempo, en la prueba y en la lucha, en la bendición, en todo tiempo. Está, cuando tiene y cuando no tiene, él sigue creyendo que Dios es Dios. Amén. Amén. Una verdadera fe, no el que está solamente en la fe cuando tiene necesidad y viene y clama y dice que tiene fe, y luego ya cuando recibe el beneficio ya no tiene fe, ya se va por otro lugar, ya no existe Dios. Esa no es fe, es una fe fingida, con propósito solamente de recibir el beneficio.
Pero una fe no fingida es la que permanece con Dios y se hace amigo a Dios y se hace padre a Dios y se hace su único Salvador. Esa es la verdadera fe. Amén. El que anhela estar con Dios. ¿Cómo pues? ¿Por qué nosotros referimos que los perfiles del cristiano tienen que ser encausados en una línea de santificación, en una línea de elementos que Dios tiene, que se parecen a Dios? Yo quiero llevarlo a Deuteronomios capítulo 32. Gloria al Señor. Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Amén. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es perfecto. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Significa que todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Perfiles de Dios. ¿De qué quiere conocer a Dios? Ahí está un perfil de Dios. Amén. Dice que es una roca. Él es una roca cuya obra es perfecta. Ahí está hablando que Dios no se muda. Es como una roca. Amén. Está hablando de un perfil divino. Porque todos sus caminos son rectitud. Rectitud, derechos. Sus caminos son derechos. Amén. Dios de verdad sin ninguna iniquidad en Él. No hay ninguna perversión. Grábeselo. En Él no hay ninguna perversión o mal pensamiento maligno. Amén. Amén. Es un Dios de verdad y es justo y es recto. Amén. Justo y recto. Cuando dice recto quiere decir que guarda su fidelidad en todo lo que Él es. Amén. Ese mismo perfil debe tener usted y yo si queremos ser rescatados por Él. Amén. Amén. Rectos es que yo me apegue al derecho de la justicia y de la verdad y del amor de Dios con una fe no fingida. ¿Sí? Con la rectitud que demanda la fidelidad en santificación, obedeciendo el precepto que viene y vino de lo alto para hijos e hijas que quieran vivir con Él. Amén. Porque vamos a vivir con Él si alcanzamos la plenitud de su gloria. Grande eres, Padre. Pero tenemos que tener ese perfil que Él tiene. No va a llevar hijos infieles o hijos que van a estar trabilando en el camino y no son rectos en su caminar. El Señor quiere gente que se parezca a Él en la rectitud y en la fidelidad. Fíjese lo que dice, que en Él no hay cosa de corrupción. Leemos el 5, el verso 5, dice, la corrupción no es suya. Grábeselo. La corrupción no es de Dios, de sus hijos. La corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Sí? Y luego dice más abajo, dice, así pagáis, pueblo loco e ignorante. Así pagáis. Siga, ¿cómo no va de acuerdo Dios con los caminos equívocos y torcidos? Dice en el verso 4
Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en él. Ninguna iniquidad, ningún pecado. Limpio y puro. Amén. Amén. Ese perfil. Si usted dice que es cristiano y que es cristiana, apégueselo. Amén. Póngaselo. Y si da la medida, dele una gloria a Dios. Pero si no, preocúpese. Porque Dios no vino a jugar, no está jugando. Dios vino a seleccionar los que se parecen a Él, que quieren ir con Él y que tienen que parecerse a Él y tienen que sujetarse a Él conforme al lineamiento de la santificación y la perfección que hay en el divino Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dice que serán semejantes a los ángeles. Y los ángeles les sirven con rectitud y fidelidad a Dios. Amén. Amén. Y obedecen sus preceptos. Si nosotros en la tierra decimos que creemos y tenemos a un Dios y que tenemos ya la adopción porque creemos en el Hijo y no guardamos los mandamientos de Dios, nosotros nos constituimos mentirosos delante de la presencia de la santidad de Dios. Porque Dios es santo. Amén. Santo Y eres. dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Santo eres, bendito. Por eso es necesario que esta palabra usted la asimile. Si quiere ser salvo, si quiere ser salva. Nosotros no estamos hablando nada fuera de la palabra. Yo aquí se lo estoy comprobando. Grande eres. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré Padre mío, precioso. y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Santo Es justo y es recto. La corrupción es de los hijos, ¿sí? Amén. Pero no de Dios. Grábeselo. Por eso es necesario que hoy nosotros entendamos que estamos delante de un Dios vivo, Amén. delante de un Dios que no se muda, Amén. y que Dios dijo y será. Porque cuando Él creó la creación, Él dijo y fue hecho. Nosotros estuvimos en la presencia del Santísimo, por gracia. Y cuando Él dijo la palabra, fue hecho. Dijo la palabra y fue hecho. Este mundo, Dios puede quitarlo en un instante, mi hermano. En un instante. Santo eres, Señor. Yo soy testigo de eso. Yo no estoy mintiendo. Soy testigo de que el Señor hace las cosas a la palabra. Lo demás es basura. Amén. Lo demás es basura. Todas aquellas personas que critican andan levantando falsos y andan haciendo muchas teologías y hacen pura ciencia entre ciencia y religión y todas esas cosas. Basura. Dios tiene su propia personalidad y no se muda. Amén. Dios es recto y es fiel y es verdadero. Dios. Y cuando Él quiera quitar algo, lo quita, porque es Dios. Amén. Amén. Su nombre. Por eso, en esta tarde le digo, mi hermano, mi hermana, si usted quiere ser rescatado, porque el propósito de Dios es rescatar hijos e hijas Amén. para Él. Pero aquellos que se parecen a Él, que quieran ser igual a Él, Amén. que anhelan estar con Él, que lo aman, Amén. pero que lo aman en verdad. En verdad, santo Amén. eres, Señor. El amor descendió del cielo. Sí descendió del cielo porque Jesús trajo el amor. Amén. Vaya a 1 de San Juan, capítulo 4, verso 18. Fíjese lo que dice ahí el apóstol. Santo para siempre. Señor, mi alma le alaba y le adora en esta tarde. Amén. Amén. Santo eres, Señor. Aquí vemos en 1 de Juan capítulo 4, 18, fíjese lo que dice. El amor dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, el temor. El que todavía tiene iniquidad
El que todavía tiene pecado, tiene temor. Pero el que tiene el amor de Dios, que vino del cielo, ya no hay temor. Porque el temor dice aquí que lleva en sí castigo. Desde de donde el temor no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amén. Amén. Dice que nosotros lo amamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Santo eres, Señor. Yo no vine al camino antes que Cristo. Cristo vino primero que yo viniera al camino. Amén. Gloria al Señor. Él vino primero para mostrar su amor para con nosotros. Que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Amén. El verdadero amor que vino para rescatar los que quieran ir con Él. Amén. 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 Vaya a San Juan capítulo 17, 26. San Juan capítulo 17, 26. ¿Qué dice Jesús ahí? Les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Santo eres. Ahí se consuma si usted ya es adoptado por Dios. Primero, no va a tener temor porque el amor ya se perfeccionó en usted. Cristo ya nació en usted. Y usted ha conocido el verdadero amor que descendió del cielo. Porque aquí dice Jesús, les he dado a conocer tu nombre. Usted ya tiene el nombre de Dios en su vida. Y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Tiene que estar el amor de Dios y el amor de Cristo en nosotros. Amén. 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 Y Él esté en nosotros. Amén. Ahí se consuma la completa unidad perfecta hacia el amor de Dios. Descendió del cielo con el propósito de rescatar a los que lo amaban. A los que lo aman. Amén. Amén. Que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, la honra y la gloria. En esta tarde les deseamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos hayan seguido, a los que nos van a escuchar, bendiciones de lo alto. El propósito de estas presentaciones que el Señor nos da, porque es palabra de Dios, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. El deseo, mis hermanos, es que usted crezca en el conocimiento del misterio del rescate que Dios tiene y que trajo y que puso y que está operando en la tierra para salvación de la humanidad. El Evangelio es eterno, tiene eternidad, porque va a ser eternas las personas, mis hermanos. Y no se equivoque, el Dios del cielo no cambia. Amén. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros muramos, Él sigue siendo Dios. Amén. Gloria al Señor. Y Él no se muda en su parecer, por eso nosotros estamos vivos. Amén. Porque Él puso en su libro escrito su nombre de cada una de las criaturas creadas. Ahí estaba tu nombre, ahí estaba mi nombre. Y Él dispuso tantos días con tantos años con tantos días o tantas horas. Y así será y no se cumplirá fuera de su tiempo, porque Dios, dice en la palabra, que a Él Dios puso todo con tiempo. Daniel lo dice también el profeta, que Dios le puso tiempo a todo. No es que se tarde, no es que no te escuche, no, Dios le puso tiempo a todo y será como Él tiene determinado. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios? No juzgar, no mentir, no robar, no matar, hacer justicia y decir verdad. Gloria a Dios. Amar. Su nombre. Amén. Amén.
y guardar sus mandamientos, porque dice que esto es el todo del hombre. Amén. Santo es su nombre. Amén. Mi deseo es que el Señor te bendiga y te guarde y te dé grandes bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Amén.